Bueno, ahora somos parte del Círculo Sartre y vamos a exponer tres ponencias sobre el Saint-Genet. Así que para no robar más tiempo, comenzamos. Bueno, gracias. Bueno, las tres ponencias son la mía sobre la alienación desde una lectura del Saint-Genet. Tenemos el proyecto existencial y el deseo. Y bueno, porque nos robaron este tiempito de comienzo, arranco directamente. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden parar en medio de la ponencia y hacemos un pequeño diálogo. Si no, hacemos el estilo clásico de que doy toda la ponencia y hacemos las preguntas para después, ¿no? Bueno, no creo que nadie se opondría a la declaración que la obra filosófica de Jean-Paul Sartre está toda orientada a la construcción de una ética. No solo la mayoría de los especialistas sostienen esta idea, Francis Janson, por ejemplo, nunca dejó de decirlo, y hace poco Ivan Sandman sacó un libro excelente que es Sartre y la autenticidad, está en francés, que da prueba mucho de esta idea, de que toda la obra filosófica de Sartre apunta a la construcción de una ética. Pero creo que es algo obvio que cualquier lector advenedizo que toma un primer contacto ve que cualquier elaboración que sea de orden nociológico, ontológico, incluso literario, político, histórico, parece tener el propósito de construir una doctrina moral. En el centro de esta doctrina uno ubicaría a primera instancia la noción de la libertad, ¿no? Y sin equivocarse, que sería la libertad como ese modo de ser del individuo humano que lo obliga a autodeterminarse en una situación que le es ajena y lo condiciona. Sin embargo, la libertad es solo una de las caras de la moneda. Hoy quisiera conversar sobre el reverso de la libertad, lo que sería el lado oscuro de la luna, que es la alienación en la filosofía sartreana. No pocos especialistas consideran que es un concepto fundamental, que orienta la obra a grosso modo. Se imaginarán que el tema es inmenso, el de la alienación. Atraviesa los distintos periodos del pensamiento de Jean-Paul Sartre y además el extenso desarrollo de la alienación presenta cambios muy relevantes dependiendo del periodo que tomemos. A mí hoy me gustaría hablar particularmente del Saint-Genet, que es publicado en el 52, que es un texto magnífico que, si no lo conocen, rompe cualquier molde de género literario en el que uno quiere ubicarlo, ¿no? Tiene una posición muy especial en el tratamiento teórico de la alienación en la filosofía de Sartre. También es especial porque está en el punto medio de dos concepciones distintas sobre esta noción, ¿no? Es muy común leer que Sartre elaboró dos teorías de la alienación. Por un lado tendríamos la teoría ontológica del ser y la nada en el 43, inspirada en la fenomenología de Husserl y Hegel. La inspiración habría que discutirlo por otra ocasión. Y por otro lado, tendríamos una teoría histórico-social que estaría en el primer tomo de la crítica de la razón dialéctica, la teoría de los conjuntos prácticos, inspirada en el materialismo histórico de Marx. También a discutir eso de la inspiración. A modo de ilustración, hay un libro muy conocido, que ya viejo, de los 70, Alienation, de Richard Schacht, donde se sostiene justamente esta cronología, esta distinción, que hasta cierto punto no es incorrecta, ¿no? Por un lado es cierto que en el ensayo del 43 Sartre establece las bases de una teoría de la alienación a partir de los estudios ontofenomenológicos del ser para otro. El fenómeno de la mirada, que está presente en actitudes como la vergüenza, revela una dimensión de mí mismo enajenada en la representación que otro individuo puede hacer de mi propia persona. La mirada es esta experiencia de cosificación que la propia conciencia vive ya a un nivel pre-reflexivo. Es el nacimiento del yo también, es el nacimiento del reino de lo psíquico, que sería este yo, lo psíquico sería inconsistente si solamente se sostuviera de una reflexión propia, si no estuviera como intermediario el otro, entre mí y mí mismo, ¿no? Y también la mirada produce esta limitación en el campo pragmático de la acción, ¿no? Mis planes siempre se encuentran de pronto corroídos por las intenciones adversas que tiene otro sujeto, ¿no? En el ser a nada, lo único que limita mi libertad es la libertad del otro, dice Sartre.
Por otro lado, también es verdad que en el primer tomo de la crítica, el autor presenta la idea de que la praxis, que en un sentido muy elemental, ¿no? Y por eso también rudimentario, la praxis es la reorganización del entorno por un organismo vivo en vistas de la satisfacción de una necesidad esencial para su supervivencia. Esta praxis pasa inexorablemente por un proceso de alienación, ¿no? Necesariamente el organismo debe hacerse inerte para actuar en la materia inerte. Esto quiere decir, ¿no? El hombre, dice Sartre, pesa en la balanza. Se vuelve máquina cuando tiene que utilizar una máquina en la industria. Hoy en día podríamos decir, se vuelve algoritmo cuando utiliza las redes sociales que trabajan con algoritmos, se transforma inerte, ¿no? Y esta cosificación es una consecuencia inexorable del trabajo, ¿no? Esta transformación de la materia inerte en materia trabajada, ¿no? Que inaugura así una dialéctica donde la cosa pasa hasta cierto punto a ser humana y lo humano pasa a cierto punto a ser cosa, ¿no? Este proceso dialéctico que se trabaja en esta obra. La cuestión es que en esta ecuación binaria, ¿no? Todavía nos falta un tercer elemento fundamental, que es la praxis de los otros. Las nuevas personas que nacen en el mundo no se encuentran solo con una materia inerte, sino que también con otros seres humanos y con el reino de lo práctico inerte, que lo práctico inerte en pocas palabras es esta dimensión constituida de la inercia y sostenida por la praxis de los otros, por todas las generaciones pasadas y también las generaciones coetáneas, ¿no? Todas las costumbres, las instituciones, las tecnologías. Eso también tiene un efecto alienante en el agente histórico, ¿no? Que cada uno es, ¿no? Y así surgimos siempre en un mundo culturalmente ya moldeado, ¿no? Que nos asigna una posición especial también a la organización social, algunas mejores y otras peores. Bueno, estos serían como los dos grandes hitos de la teoría de la alienación sartreana, si cortamos con un trazo muy grueso. Una presentación que deja afuera cosas muy importantes, que bueno, hoy no tenemos el tiempo para elaborar, pero se podría. Pero el punto al que quiero llegar yo, ¿no? De un salto, es que hay un tratamiento intermediario del tema, ¿no? Entre el 43 y el 60, que tiene lugar en los escritos que son de la década del 40 y la década del 50. En este periodo hay una reflexión de la alienación en términos de un proceso de subjetivación, ¿no? Que sucede especialmente en la infancia, que es el resultado de la interiorización a nivel psicológico del condicionamiento social y la mirada social, ¿no? De una serie, ¿no? de juicios que los otros hacen de nosotros apenas nacemos o incluso antes, y uno interioriza. En este abordaje cobra forma especialmente en Sartre a partir de sus estudios sobre los parias, los oprimidos, los marginados, los discriminados, los indeseables de las sociedades modernas, ¿no? ¿Quiénes son, ¿no? para Sartre, ejemplo de estos individuos que son muy vulnerables a esta alienación social por pertenecer a minorías excluidas? Bueno, él habla del judío, en la reflexión de la cuestión judía, habla del negro, ¿no? En Orfeo Negro, en La puta respetuosa, habla del indígena colonizado, ¿no? En una conferencia que es El colonialismo es un sistema, de 1956, después bueno, vendrá el libro de Fanon, el prólogo y demás, pero también tiene en cuenta a la mujer porque retoma los estudios feministas de Beauvoir, ¿no? Entonces estos sujetos son candidatos para Sartre de padecer un tipo de alienación que puede ser total y definitiva, ¿no? Que cuando pasa esta alienación tan poderosa, lo que sucede es que la verdad del ser para otro, o sea, la representación que tienen los otros de mí, uno la interioriza y llega a silenciar incluso la verdad del propio ser para sí, ¿no? O sea, nos creemos más lo que piensan nosotros de nosotros que lo que nosotros, nuestras intuiciones, como nosotros nos vemos a nosotros mismos, o cómo vivimos nuestra vida, nuestro proyecto, nuestra praxis, ¿no? Entonces, en mi opinión, los textos de la década del 40 y del 50 es donde indaga a fondo este proceso que es social y psicológico de la enajenación. Y la obra más paradigmática donde se elabora a fondo esta cuestión es sin duda el Saint-Genet, ¿no? Para mí no cabe duda en esto, ¿no? Porque Saint-Genet es esta biografía, este psicoanálisis existencial de este poeta, ¿no? Genet, que es para Sartre un paradigma del paria social, como el paria social por autonomacia, ¿no? Cuyo proyecto siempre fue buscar, sin éxito obvio, la identificación con el mal,
desde que la sociedad lo consideró como malvado. Y en ese sentido funciona como un paradigma, ¿no? De cómo un individuo de la sociedad francesa al comienzo del siglo XX es alienado desde muy temprana edad, ¿no? Y esta teoría psicosocial, esto es importante decirlo, obviamente se apoya en todas las descripciones de las estructuras ontológicas del ser para otro del ensayo del 43. Pero al mismo tiempo las sobrepasa esos estudios, ¿no? Porque hay ya una concepción histórica de la reificación de la praxis de los sujetos. También acá tendríamos que mencionar otras obras donde se trata este tema, como los cuadernos para una moral. Quizá voy a decir algunas cosas acá ya, pero me parece que Saint-Genet es fundamental para esta temática, ¿no? Volviendo al Sellanat, ¿no? Les pido, quizás si lo leyeron, que hagan memoria un poco y que se acuerden de cómo es el tratamiento de la intersubjetividad en la parte del ser para otro. Ahí nosotros teníamos una descripción, ¿no?, medio eidética de las estructuras generales del ser para otro, ¿no? Se trabaja la otredad en general, las relaciones concretas con el prójimo, que más que nada están caracterizadas por el conflicto, por esa lucha de miradas que consistía en intentar usar la dimensión subjetiva u objetiva del otro para yo alcanzar el valor en sí para sí, ¿no?, para cumplir mi deseo ontológico, ¿no? Acá en Argentina, lamentablemente, ¿no?, por una situación pobre de los estudios sartreanos, pegó mucho esta imagen pesimista de cómo Sartre considera las relaciones intersubjetivas, y se deja de lado cuestiones muy importantes, ¿no? Porque también en Ser y Nada hay una pequeña semilla de que esta relación conflictiva es propia de las existencias de mala fe, las existencias inauténticas. Pero existe otra relación con los otros, que sería la auténtica, donde prioriza la cooperación y la reciprocidad, ¿no? Acá no se conoce eso. Pero bueno, más allá de eso, en la sección del ser para el otro del 43 hay un problema serio que Sartre para mí reconoce, y es que él trabaja a un nivel de abstracción muy grande en la ontofenomenología, ¿no? El tratamiento de la intersubjetividad ahí desatiende todos los rasgos situacionales de los para sí involucrados en esta lucha de las miradas. No hay nada que hable de rasgos congénitos, rasgos ambientales de los cuerpos, de la pertenencia de un para sí a una comunidad, a una nación, de la inserción en una etnia, de la edad, de la familia. Todo está a un nivel muy abstracto, porque está describiendo una estructura ontológica que pertenecería a cualquier caso, ¿no? Y en ese sentido hace como una escoge muy violenta de toda la singularidad histórica de cualquier individuo, cualquier realidad humana, lo cual trae complicaciones, especialmente para una filosofía que quiere volver a lo concreto, ¿no? Y este problema también, en lo que a nosotros respecta, tiene una consecuencia, y es que una descripción abstracta de las relaciones intersubjetivas entre conciencias lleva a una teoría abstracta de la alienación, ¿no? Entonces es algo que mismo Sartre lo ve, y en una entrevista en 1930, fíjense, dice lo siguiente que apunta a esta cuestión. Cito acá: el individuo interioriza sus relaciones sociales, interioriza las relaciones de producción, la familia de su infancia, el pasado histórico, las instituciones contemporáneas, y luego reexterioriza todo eso en actos y decisiones que no remiten necesariamente a todo lo que ha sido interiorizado. No había nada de esto en el Ser y la Nada. Fin de la cita, ahí termina. En el Ser y la Nada eso no estaba, ¿no? Eso se trabajó después, ¿no? Pero lo que yo quiero sostener es que no hay que esperar a la crítica de la razón dialéctica para encontrar eso, ¿no? Ya en Saint-Genet, ya apenas encontrás, abrís el libro, está este análisis de la transformación del niño inocente en ladrón, y eso habla de la interiorización de la exteriorización, ¿no? El mal que se vuelve el destino de Genet. ¿5 minutos? Sí. No sabes todo lo que tengo para decir. El tiempo es tirano. Para dejar otros 5 para preguntas. Quedan 10. Bueno, resumo, no te preocupes. Llegamos. Sí. Sí, pues porque no va a subir. Bueno. No, sé que voy a tardar menos. Esta primera metamorfosis, ¿no?, del niño melodioso, el ladrón, ¿no? Es como la condena social de la sociedad de los hombres honrados es interiorizada, ¿no? Esta metamorfosis
no es sino precisamente la interiorización de la mirada social por parte del joven Genet, al punto de tomar como valor de su propio proyecto la representación externa que hicieron los campesinos terratenientes de Morvan cuando lo adoptaron y le inculcaron todo un sistema moral, ¿no? Esto es muy interesante porque la libertad ya no es tan amplia como parecía en el Ser y la Nada, ¿no? Hay distintas cuestiones para resaltar. Una es que la libertad, en esta descripción de esta alienación psicosocial, pasa a ser cómplice con la condena externa. Eso se ve mucho en la transformación cuando Genet dice: yo seré ladrón, yo seré lo que me dicen que quieren que voy a hacer lo que quieren que sea, ¿no? Aunque hay una diferencia porque ya no lo recibe pasivamente, sino que se hace responsable de eso. Pero también es interesante porque la libertad acá en Saint Genet es una libertad hipotecada. Y este es un concepto que aparece en los cuadernos para una moral, ¿no? Hipotecada significa que ya viene con una deuda, ¿no? Que uno recibe desde la crianza familiar, ¿no? En la crianza familiar, los cuidadores, los padres y demás, ya tienen un destino pensado para nosotros. Y es muy distinto si en esa unidad familiar hay amor o no, hay desprecio o no. Genet es la falta de amor, ¿no? Desde que nace y la madre lo abandona, él le queda como estigma esta cuestión de que en verdad soy como un aborto fallido. Yo tendría que haber sido un aborto, mi madre me tuvo, algunos biógrafos dicen que la madre era trabajadora sexual y lo terminó dando a la asistencia pública. Pero bueno, esta cuestión de que estoy de más en el mundo. Si uno nace en una unidad familiar donde predomina el amor y el afecto, hay otra alienación que Sartre en el Flaubert habla de una alienación feliz. Ay, feliz es una alienación triste. Que es que el niño, ¿no? La niña puede imaginarse que tiene un destino por ser un valor para el padre, la madre, los cuidadores, ¿no? Nací en el mundo por algo, tengo una razón para existir, tengo una misión, ¿no? Y eso le da una autoestima que le permite tener otra relación respecto al mundo, una confianza muchísimo más amplia. ¿Qué es lo que le falta a Genet? Que lo pone en esta situación, que es una situación irresoluble, al cual tiene que volver en toda su vida adulta, a qué hacer con eso, y ahí está la definición de libertad que aparece en este texto muy interesante, que es la libertad es lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Que Sartre fue muy cara esa definición en el resto de su vida, y que pone las relaciones intersubjetivas en primer plano. Y también aparece ahí el concepto de alienación, porque ya siempre algo hacen con nosotros. Y ese va a ser el piso, ¿no? de nuestro proyecto, nuestra praxis, nuestra libertad. Y nosotros a veces incluso tenemos que aceptarlo simplemente haciéndonos responsables de eso, ¿no? Genet, cuando elige el mal, parece que era su única salida. La otra que dice Sartre es el suicidio, ¿no? Pero eso ya es la libertad actuando. La libertad interiorizando lo externo y haciendo algo con eso. Tengo un montón más para decir, pero bueno, vamos a cortar acá, porque no les quiero robar tiempo a ustedes. Pero bueno, el Saint Genet en la cuestión de alienación tiene mucha tela para cortar. Creo que es un gran tratado que aborda eso, principalmente. Sí. No sé, en todo caso, si no, lo que podemos hacer es pasar directamente a las exposiciones y dejamos todo el tiempo que quede para hacer todas las intervenciones al final. A mí me gusta mucho porque a veces se pierde la pregunta. Uno tiene una y después tiene que escuchar varias ponencias. Preguntas sobre la intervención de Ana. No, igual digo como propuesta, si ustedes prefieren esa. Si no, la dejamos todo para el final. Pero no querés avanzar un poquito más. ¿Tenías mucho más? ¿Querés decir algo? Si no, retomo cuando termine. Pero siempre pasa que... Señora, seguidora. Dale. Sí. Bueno, sí, un poquito más. Un segundo que retomo acá el texto que tengo de apuntes acá. Bueno, así que
centrar en este momento de la metamorfosis alienante que sufre el niño Genet que lo transforma en ladrón, ¿no? Bueno, esto va a servir para ustedes. Pero retomo un poco la historia de Genet, ¿no? Que Genet, como dije, es abandonado a nacer por su madre y que lo acoge la asistencia pública de Francia, que se hace cargo de él y lo envía a una familia adoptiva en el pueblo provincial de Morvan, en Francia. Es una ciudad, un pueblito que todavía existe, está entre Lyon y París, que parece que está habitado mayormente por terratenientes agrícolas, ¿no? Ahí el niño huérfano tiene una vida feliz e inocente por un corto tiempo, aunque siempre prestada. Y ahí aparece otra vez lo de la hipoteca. Hay una frase muy linda en esta parte que dice: la felicidad, incluso la inocencia nos viene de los otros. Cuando habla de, porque la parte de la niñez es el periodo de la inocencia, no sé qué, y Sartre dice, bueno, eso en verdad no es algo natural, es algo que viene y algunos chicos lo viven y otros chicos no. Entonces, lo que le sucede a Genet es que presiente incluso en estos años felices que no pertenece, ¿no?, a esa familia, a esa sociedad, que no tiene derecho a estar ahí, que no es un hijo legítimo, y acá la palabra legítimo viene con toda la carga semántica, ¿no?, de tener derecho a, ¿no?, de participar en el ámbito de la legitimidad. Él es acusado de ladrón luego de hacer unos robos así muy inocentes, muy insignificantes, y eso fue una condena social que lo marcó como un estigma, ¿no? Desata el drama original de su vida, ¿no? Le crea una cierta esencia, una naturaleza, un destino, y cada expresión de su vida él lo va a entender como una señal de eso, ¿no? De ser un ladrón y de tarde o temprano llegar a la condena, a la muerte, a la pena capital, ¿no? En el caso de Genet es paradigmático porque de todas las víctimas de esta alienación total y definitiva, porque su historia de vida no es algo que nos pasa a todos. Esto es una discusión que siempre tenemos nosotros, ¿no? Si Genet modelo de cualquier libertad humana y yo para mí es que no, porque hay ciertas condiciones específicas en las que sucede este proceso de alienación sofocante, total, definitiva, como dice Sartre, ¿no? Lo que pasa es que una persona puede pertenecer a un grupo minoritario que está en condiciones de vulnerabilidad en una sociedad, no está en condiciones de ventaja, ¿no? Los candidatos más comunes, acá los cito a Sartre, de Saint-Genet, dice, son los oprimidos y explotados de todas las categorías, los trabajadores extranjeros, las minorías nacionales y étnicas, ¿no? Y el asunto se agrava mucho más si uno pertenece a uno de estos grupos, fin de la citación, ¿no? El tema se agrava mucho más si en la unidad familiar no pasamos por esta relación de amor entre los miembros, ¿no? y de cuidado, ¿no? Y de confianza que se puede hacer, ¿no? Genet, como dije, nace bajo la estrella de la abyección, de que él es un excremento de su madre, de la sociedad, del sistema legal, penal, de todo, ¿no? Y su aventura ontológica, o sea, su proyecto existencial mucho, una forma de entenderlo, esto es como una propuesta, esto mucho no lo hablamos, pero lo estoy pensando últimamente, es una búsqueda de amor, medio cursi suena, ¿no? Pero realmente es una búsqueda de ser amado, ¿no? Y todo su deseo, ¿no? Sus relaciones sexuales, ¿no? Con distintos personajes de la obra, es un poco eso, está un poco viciado, ¿no? Pero es esta búsqueda de reconocimiento de que soy alguien, ¿no? Sí. Aunque sea bajo la estrella del mal. Pero bueno, hay muchas cosas más para elaborar. Sin embargo, para ir cerrando, ¿no? Quiero resaltar este mecanismo fundamental que tiene la alienación, que podemos llamar psicosocial, teorizada acá en Sartre en los años 40, que es que el sujeto alienado, en este caso Genet, no solo introyecta el juicio de los hombres honrados, ¿no? La gente que le dice, vos sos un ladrón y vas a ser ladrón toda la vida, ¿no? Sino que también introyecta todo el sistema de normas y valores que da validez a ese juicio reprobatorio. Esta es la parte siniestra del sistema, y la razón de por qué Sartre habla de que una rebelión contra la enajenación no solamente una lucha contra otros, también es mucho una lucha contra uno mismo, ¿no? Que si es contra uno mismo solo es medio incompleta porque no llega a solidarizarse con otras praxis que puedan cambiar las condiciones materiales y simbólicas y culturales donde se produce este tipo de alienación.
Pero bueno, es una que puedan cambiar el status quo, pero es una lucha contra uno mismo, ¿no? Porque Genet creyó fervientemente que existe el bien y el mal, este maniqueísmo que le inculcaron, y que él estaba del lado incorrecto de la vereda, ¿no? Él está del lado de los malos, ¿no? Uy, qué cagada, el mundo está dividido entre buenos y malos y yo nací del lado equivocado, ¿no? El proceso de liberación, en su caso, le llevó toda la vida y le llevó este proceso de pasar por la literatura, de utilizar la literatura un poco como venganza a los hombres honrados y al sistema moral de los hombres honrados, ¿no? Y ahora sí puedo terminar acá tranquilamente. Bueno, una pregunta para Alan. No, si no la dejamos todo para el final. No, y ahora. Bueno, como quieran. Bueno, si no, Octavia. Su ponencia es Sartre en las aguas turbias del deseo, el gesto hegeliano. Bueno, yo lo que quería hacer en realidad es partir del análisis que Sartre presenta en el Ser y la Nada, las relaciones concretas con el prójimo, partiendo de la idea de que la mirada como dialéctica negativa implica esta perspectiva del conflicto y de algo que nunca puede tener una solución en síntesis o una suerte de fusión, porque en última instancia, cada para sí respecto de otros está separado por una nada, pero también la nada pertenece al orden del interior, o sea, el para sí está separado respecto de sí mismo y por eso nunca se pueden alcanzar funciones totalizantes. La idea es que la mirada, el otro me roba de alguna manera el secreto que soy, tiene una perspectiva de mí que no obtengo y a la que nunca voy a poder tener acceso. Y las relaciones que analiza Sartre, lo hace en términos generales de tipografías, yo me voy a quedar especialmente con dos, con el deseo y con el amor, y ambas, digamos, por un lado el deseo lo que intenta hacer es hacer que la trascendencia ajena se encarne, capturar la trascendencia encarnada del otro, y en el amor intentar capturar la trascendencia del otro y incorporármela, pero que se mantenga como calidad de trascendencia, lo cual es bastante difícil y ambos proyectos van a fracasar porque, bueno, el para sí constantemente, tanto en el CDA como en la obra de Sartre, parece que lo único que puede hacer es fracasar, pero mi idea es pensar a partir de esos análisis cómo lo modifica Genet cuando intenta, digamos, reencontrarse con este ser que le adjudicaron de manera prefabricada con la idea de ser ladrón y que él se consagra durante toda su vida, porque parece que su vida fue, o sea, ponerlo no solo en la literatura, sino también en toda una serie de acciones. Pensemos que en la biografía de Genet él fue condenado directamente a la hoguera. ¿Cómo se dice? Cuando lo condenan a muerte. No, cadena perpetua mal. O sea, lo condenaron a muerte porque había acumulado una serie de delitos. La guillotina. No, porque es más contemporáneo, pero bueno, le habían dado la pena de muerte y una serie de pensadores y figuras intelectuales de Francia en ese momento presentan una solicitada diciendo es una de las grandes letras francesas, no merece la muerte, o no lo maten. Y bueno, a partir de eso queda libre, pero tiene toda una vida de delincuencia. No lo maten, escribe bien. Sí, pero funcionó, no lo mataron. Y a partir de eso surge esta biografía que escribe Sartre, donde intenta ver el proyecto fundamental de Genet. Y yo me voy a detener especialmente en las dinámicas que tiene Genet respecto al deseo y al amor, que en relación a lo que había planteado Sartre en el Ser y la Nada, quedan bastante modificadas en función del proyecto de Genet, que es alcanzar esta alteridad que él es para mí mismo. Bueno, me gustaría arrancar con el deseo, que en realidad empieza bastante picante y me divierte, porque empieza criticando a Heidegger, diciéndole como, bueno, en el análisis que Heidegger hace de Dasein, él propone que la diferencia sexual en última instancia es del orden de la facticidad y que lo que importa es la existencia. Entonces, digamos, da lo mismo en última instancia si el Dasein es sexuado o no. Entonces van a decir, bueno, es del orden de la facticidad, lo aceptamos porque pertenece al dominio del cuerpo. Ahora, el deseo, en tanto que está presente y es transversal a todo lo que es la existencia humana, porque no se puede reducir simplemente ni al coito, ni al momento en el que están los órganos sexuales, digamos, desarrollados. Como que Sartre considera que el deseo está presente tanto en las niñas como en los adultos, y
El deseo no tiene que necesariamente asociarse a la realización sexual, que por motivos de valoración social distintas, o sí, generalmente por motivos históricos se lo ha asociado no solo a la relación sexual, sino al placer, pero que en realidad el deseo, en la consideración que plantea Sartre, es más bien que lo deseable es el deseo mismo, y que el placer, el conocimiento, la acción vienen añadidos desde afuera, no forman parte, digamos, porque hay una prioridad del proceso por sobre la consagración que sería el placer sexual. Dice, bueno, si queremos pensar a la conciencia en términos de conciencia deseante, tenemos que separar deseo de deseo sexual. Cuando la conciencia desea algo, la desea en el modo de la intencionalidad como un objeto trascendente. Cuando hablamos específicamente de la sexualidad humana, lo que se desea es un cuerpo como una totalidad sintética en situación que tiene como horizonte una conciencia. Y la tentativa del deseo justamente es encarnar la conciencia ajena para poder capturarla en esa objetividad, en tanto que es objetividad. Es decir, cuando la conciencia está encarnada en el cuerpo. Porque para Sartre la modalidad del deseo implica una manera en que la conciencia exige vivir su fantasía de otra manera. Parece que cotidianamente viviésemos al cuerpo de manera material y retrospectiva, algo de lo que se hace caso omiso, algo que siempre es trascendido en función de las cosas que vamos a hacer. Es como el signo es trascendido significante, el cuerpo para Sartre es siempre lo trascendido hacia algo más. Pero es lo único que la conciencia es porque no es nada más que cuerpo. Eso es bastante importante porque siempre terminamos cayendo en la idea de que la conciencia aparece como desterrada. Pero hay una revalorización del cuerpo bastante interesante en este sentido, que justamente sucede en el deseo, como que el deseo es la ocasión privilegiada para que la conciencia se encarne. Y cuando la conciencia empieza a tomar parte del cuerpo, la manera de vivirla lo describe como un agua turbia, que es una imagen muy linda porque la idea es que dentro del, digamos, el agua turbia está oscurecida, está contaminada, mezclada, con algo que forma parte de ella pero que no se puede desentender, que no puede mantenerlo a raya. Entonces parece que la conciencia, la modalidad del deseo, vive su facticidad de esta manera distinta, que es embiscarse, cuajarse, caer en complicidad con el cuerpo. Tengo una cita que me gustaría leer que dice: el deseo no es solo la revelación del cuerpo ajeno, sino la revelación de mi propio cuerpo. Y ello no en tanto que este cuerpo es instrumento o punto de vista, sino en tanto que es pura facticidad, es decir, simple forma contingencia de la necesidad de mi contingencia. Siento mis pies y mis músculos y me aliento, y lo siento no para trascenderlos hacia algo, como la emoción o en el apetito, sino como un datum vivo e inerte. No simplemente como un instrumento dócil y discreto de mi acción sobre el mundo, sino como la pasión por la cual estoy comprometido en el mundo y en peligro en el mundo. Bueno, la idea básicamente es eso, la conciencia se encarna en el cuerpo a través del deseo, pero implica también una suerte, no de reciprocidad, pero sí juego de espejos con la conciencia que se quiere encarnar. Porque para poder tocar a otro, necesariamente tengo que haberme encarnado, como que parece que el deseo cuando se me presenta, primero que hay una aclaración que me parece que está buena que hace Sartre, que dice: el otro no se me presenta ni primero ni especial, ni únicamente como heterosexual, la idea de deseo presenta el cuerpo como esta totalidad sintética de situación, pero que implica que el otro, en tanto que se me presenta como deseante, yo me hago deseable también. Y se da como una suerte de reciprocidad en la encarnación que tiene como punto, digamos, muy lindo y muy especial la caricia, que es la ocasión única y privilegiada para encarnar el cuerpo ajeno. Parece que fuera como el rito de posesión que se hace, una suerte de que la caricia es el ritual a partir del cual se intenta encarnar a la conciencia. La tentativa fracasa porque llegado el placer y llegado el goce, en última instancia el deseo termina, la conciencia vuelve a ser translúcida, se vincula un poco al cuerpo y aparece, el otro que había logrado encarnar termina por despertar también. O sea, ambas conciencias despiertan, el deseo llega no a su fin, pero sí tiene un fin que le viene de afuera, que viene dado por el placer. Bueno, eso sobre el deseo, y la otra tentativa que me interesaba analizar era la del amor, que para Sartre, en ese caso, lo que se busca hacer es alcanzar la trascendencia del otro y reincorporármela, sin que ésta pierda su calidad de trascendencia. El tema es que para poder alcanzar esta libertad del otro, en tanto que la puedo poseer, se vuelve un objeto.
tiene como una tensión misma el proyecto amoroso porque dice, bueno, si bien el amor son toda la serie de proyectos que se vuelven posibles en función de un sentimiento y toda la mala coche, lo que pasa, o sea, como que el ideal que tiene, sus delos, su final, en última instancia es poder actuar sobre la libertad del otro, que el otro decida someterse, tanto que libertad, a mí, que sería como el objeto fascinante a partir del cual todo el mundo se devela. La idea es que en el amor yo me quiero volver objeto fascinante para otros y objeto fascinante en tanto que seducción. Un despliegue de seducción en el lenguaje, en los movimientos, en los afeites, que lo que hace es que, digamos, el otro elija libremente someterse a mí como trascendencia. También tengo una cita sobre eso que me gustaría traer, que dice: en el amor no deseamos en el prójimo ni el determinismo pasional ni una libertad fuera de alcance, sino una libertad que juega el determinismo pasional y quede presa de su juego. Para sí mismo, el amante no pide ser causa, sino ocasión única y privilegiada de esa modificación de la libertad. O sea, es un poco contradictorio porque se pide que aparezca el amor como si fuera una suerte de esencia, naturaleza dada, que es lo que vemos mucho en los lenguajes cotidianos de enamorades, cuando se habla de la media naranja, y esa idea como que está predeterminado por algo, que hay algo que no se elige, pero al mismo tiempo quiere que se reafirme todo el tiempo como una elección lúcida, como que tome la voluntad de una libertad que decide consagrarse a ello. Y bueno, claramente fracasa porque la trascendencia ajena nunca es reincorporable en los términos en los que el padre así lo querría. Pero es bastante similar a lo que le pasa a Genet respecto de sí mismo, porque la idea es que Genet en su infancia recibe esta primera alienación que viene desde sus padres adoptivos que lo encuentran robando y le dice sos ladrón, y él a partir de eso se consagra esta idea del mal como destino prefigurado, pero tiene como una tensión que es, por un lado, quiere que el mal sea la esencia de su naturaleza, que se desarrolle como esta esencia a priori que lo precede y lo prefigura, pero también quiere realizarlo libremente como por pura producción de su libertad. Entonces se encuentra como en una tensión de el mal absoluto en algún sentido es imposible, pero él lo quiere realizar a cada instante. Justifica sus accionarios a partir de decir tengo una esencia malvada, pero al mismo tiempo se lanza a hacer el mal constantemente y busca las maneras de ser el mal más como que se ensaña no directamente en realizar homicidios, por ejemplo, o crímenes considerados mayores en términos de legalidad, sino más bien pequeños hurtos, pequeñas traiciones, sabotea a los criminales con los que se acuesta. Entonces, como que está todo el tiempo entre esas dos actitudes de que el mal es una esencia que da flora, pero al mismo tiempo es una esencia que tiene que hacerse. Bueno, y lo que pasa con Genet respecto a las dinámicas del deseo y el amor es que, bueno, Genet era homosexual y tiene mucha bibliografía sobre él mismo porque tiene novelas autobiográficas y, la mayoría de las obras de teatro tiene como razones de su personalidad, en las que lo que parece que hace es no apuntar a la trascendencia ajena que se quiere incorporar, sino que la trascendencia ajena es una excusa, en última instancia, para alcanzar a esta idea o esencia del mal. Porque lo que está buscando en última instancia es a este otro que le convencieron que él mismo es, pero que vendría a ser esta esencia malvada que él tiene, la cual él no sabe, que sale a buscar todo el tiempo, y que es como un granuja malvado que se pasea con piernas lindas por la ciudad, dice Sartre. Como que se le escapa todo el tiempo, y él se dedica, se enamora, crea toda una fantasía respecto a sus amantes que son llamados como los max y los duros, entre los cuales hay muchos personajes. Genet escribió un montón sobre eso, pero pareciera que en el juego amoroso de Genet la tentativa no es por alcanzar a la trascendencia ajena, sino por hacer que que su amado sea la condición especial para que el mal se encarne. Incluso los varones con los que se acuestan no son directamente criminales, sino que basta para que los elija con que él haya leído en algún gesto, en algún... ¿cómo es? Gesto, además del gesto, como que... algún rasgo corporal a veces, sí, ¿no? Sí, como que lee detalles que él siente que van a ser como designios de la fatalidad. Porque la concepción que tiene Genet del mal es, en un sentido muy religioso, pero a la vez es todo del orden de la fatalidad, no es algo que
pueda desencadenarse por motivos humanos. Como que el mal exige sus propios principios, sus propias excusas, y se dan condiciones en las cuales no hay un actuar racional. Entonces los malvados, que él entiende que van a, digamos, sufrir la fatalidad del mal, somos elegidos para consagrarse a este rito amoroso que, digamos, pierde justamente la calidad de que él mismo se encarne. Como es todo una suerte de comedia, es toda una suerte de trama que él orquesta para poder dar lugar a esta encarnación, pero donde el punto que se está buscando es muy distinto al que pensábamos en el ser y la nada. El deseo como que ya deja, o sea, ya no se intenta la caricia para encarnar, sino como que se vuelve un gesto. Es todo un rito, es toda una ficción, todo un anclaje que hace Genet y que tiene que ver también con el proyecto que él tiene respecto no solo en el marco amoroso, sino a sus proyectos en líneas generales que encarnan este mal. Porque si este mal era el otro, o sea, dentro de la moral de Morvan, a partir de la cual lo juzgan, hay como una fórmula muy sencilla que la idea es que el ser se identifica con el bien y con el tener, y que el mal representa la alteridad. Es una moral muy binaria, muy sencilla, lo juzgan a partir de eso y bueno, se consagra a hacer este mal. El tema es que el mal como concepto no solo es muy complejo, sino que es especialmente de uso externo, porque es una manera que encuentran estas sociedades justas, que podrían ser la sociedad de Morvan, pero también la sociedad francesa en general, en última instancia, de proyectar los efectos menos deseados o la parte negativa de la libertad que ellos no son. Entonces, lo que se busca todo el tiempo para estas sociedades es reposar en el equilibrio del ser, se consagran a conservar, a repetir, a mantener, todas acciones que están permitidas, que ya están establecidas en algún sentido. Y el mal aparece como lo alterno, lo que, digamos, el no ser, lo distinto, la alteridad, pero también aparece como la posibilidad de salir del camino ya trazado, porque justamente el bien es lo que ya está hecho, es muy fácil ser bueno para estas sociedades, porque el camino ya está marcado. Ahora, el mal implica esta mirada que se corre del límite, que intenta transgredir todo el tiempo y que exigen de alguna manera un ejercicio de la libertad para poder realizarlo, es una producción distinta a lo que ya está establecido. Y lo que va a hacer Genet en ese marco es consagrarse el mal, porque implica esta posibilidad de libertad, pero a través de la belleza. O sea, como que el mal y belleza, o sea, la belleza especialmente aparece como un contravalor para Genet, porque dice, si me juzgan a partir del bien y del mal, su carta de defensa es apelar a la belleza, que es otro parámetro para organizar lo que hay. Y la belleza justamente implica que, digamos, se sacrifica el ser por la apariencia. Entonces son dos ejercicios de realización que tiene Genet para los cuales se subsume tanto el proyecto amoroso como sus condiciones en las cuales se da el deseo. No seguí lo que tenía escrito, pero ya estoy. Estamos muy bien. Rápido. Bien. Bueno, sigo directamente y después con las preguntas. ¿Quieren alguna pregunta que se puedan llegar a olvidar si la dejamos para después? ¿No? Sí. Bueno. Sigo y todo lo que quede de tiempo lo aprovechamos para dialogar. Bueno, mi ponencia se llama Psicoanálisis existencial, la elección del proyecto originario de Genet. Y voy a retomar igual algunas cosas que estuvieron hablando los chicos, sobre todo temas de la alienación, la libertad, bien y el mal. Y retomar categorías que están en el ser y la nada. En realidad la pregunta que yo me hago es si podría Genet haber elegido otra cosa, haber elegido otro proyecto, ¿no? ¿En qué lugar queda la libertad de Genet y esta relación que hay entre libertad y facticidad? Y a la vez decir un poco lo que había adelantado Alan sobre nuestros desacuerdos. Si cualquiera de nosotros está en la misma situación de Genet, en el sentido de que todos pasamos por un momento de elección y un momento de elaboración del proyecto originario. Entonces, para eso voy a retomar algunas categorías que están en el ser y la nada. Sobre todo la última parte, el ser y la nada, donde Sartre presenta el psicoanálisis existencial, lo presenta como un método comparativo de las acciones particulares de un para sí,
que permitiría develar cuál es su proyecto originario y marca algunas diferencias con la psicología o el psicoanálisis de Freud, psicoanálisis empírico, se llama también. Menciona el caso de la otra biografía, aparte de la de Genet, una de las otras biografías que había escrito, que es la de Flaubert. Ahí dice Sartre, en su ambición explicativa, la psicología debe detenerse siempre en datos últimos. Siguiendo con el ejemplo de Flaubert, el análisis psicológico se detiene en el hecho inexplicable de que Flaubert es ambicioso simplemente porque él es así. Como que encuentra un término, bueno, es así, como término último de exploración psicológica. Sin embargo, si bien la ambición de Flaubert es un hecho, esa ambición se hace. Y ahí está el lugar de la libertad. Y sería posible captar algo más, una decisión radical que la trasciende. Y ahí está la búsqueda del proyecto. ¿Cuál era el proyecto originario, en este caso de Flaubert? En eso consiste ser para cualquier para sí. De lo que se trata es, cita del Ser y la Nada, de recobrar, bajo aspectos parciales e incompletos del sujeto, la verdadera concreción, que no puede ser sino la totalidad de su impulso hacia el ser, su relación original consigo, con el mundo y con el otro, en la unidad de relaciones internas de un proyecto fundamental. Ese impulso no puede ser sino fundamental y único. Lejos de alejarnos de la persona, descubriremos la persona en el proyecto inicial que la constituye. Y a partir de acá quiero retomar tres tríadas que aparecen en el Ser y la Nada, que una es la de la falta, otra es la del deseo y otra es la de la libertad. Y creo que las tres están relacionadas. El psicoanálisis existencial es justamente el método que plantea Sartre para, a partir de la comparación de acciones concretas, develar el proyecto original que las une. Esto nos remite a estas tres tríadas. La primera hace referencia a la estructura inmediata del para sí. La constitución originaria del para sí está atravesada por la falta. El para sí, como surgimiento de la negación, se funda en cuanto que niega de sí el ser en sí. Y ahí aparece esta trinidad que somos, digamos. El existente, lo falto de, lo faltante, que es lo que le falta al existente para hacer el completo, y ese completo sería lo fallido o la totalidad, que Sartre ilustra en Ser y la Nada con el ejemplo de la luna, la imagen de la luna en un cuarto creciente, que sería el existente, lo faltante, lo que le faltaría para estar completa, y la luna llena es el fallido, el valor, o lo que va a ser después también este deseo último de ser un en sí para sí. Una síntesis que jamás se va a lograr, y por eso esta idea de que el proyecto está condenado al fracaso. La tríada de la falta nos lleva a la del deseo. Cito, en efecto, ¿cómo explicar el deseo si quiere verse en él un estado psíquico, es decir, un ser cuya naturaleza es ser lo que es? Un ser que es lo que es, en la medida en que se lo considera como siendo lo que es, no solicita nada para completarse, por eso no somos eso, digamos, el deseo no puede ser eso. La realidad humana es deseo de ser en sí, y en esto consiste el primer nivel del deseo. El ser que es objeto, entonces cita, el ser que es objeto del deseo del para sí, es pues un en sí que fuera su propio fundamento, es decir, el ideal de una conciencia que sea fundamento de su propio ser en sí por la pura coincidencia que de sí misma toma. A este ideal puede llamarse Dios. Ese es el deseo que tiene todo para sí, un ideal de ser completo, de ser un en sí para sí, de ser su propio fundamento, y que está condenado al fracaso. Por eso se llama fallido. ¿Qué lugar queda para la libertad? Bueno, acá es la segunda tríada, la tríada del deseo, donde a pesar de que toda la realidad humana tiene lo que sería este primer nivel del deseo, que es querer ser el propio fundamento, querer ser en sí para sí, cada una tiene la posibilidad de intentar realizar eso de una manera propia, y ese sería el segundo nivel del deseo, o sea, la manera en que cada uno trata de realizar ese deseo general de ser que tenemos todos, y eso sería el proyecto originario de cada uno.
Y después el tercer nivel del deseo tiene que ver con los deseos particulares y empíricos que cada uno de nosotros va teniendo, pero que de alguna manera están condicionados por el proyecto original. Entonces esa sería la segunda de las tríadas. Una cita más sobre esto. Si el sentido del deseo es, en última instancia, el proyecto de ser Dios, el deseo nunca es constituido por ese sentido, sino que al contrario, representa siempre una inversión particular de sus fines. Estos fines se persiguen a partir de una situación empírica particular y hasta es esta persecución misma lo que constituye en situación a los entornos. El deseo de ser se realiza siempre como deseo de manera de ser, y ese deseo de manera de ser se expresa a su vez como el sentido de los miríadas de deseos concretos que constituyen la trama de nuestra vida consciente. Bueno, ahí aparecen los tres niveles que necesitan entrelazarnos. La estructura abstracta del deseo de ser, la estructura fundamental de la realidad humana, no constituye una traba a la libertad, ya que cada para sí la intentará llevar a cabo desde su proyecto originario, elegido libremente. Quiero subrayar esto de elegido libremente para defender la idea de que Genet podría haber elegido otra cosa. Esto nos conduce a la tercera tríada, que es la de la libertad, que está compuesta por el móvil, el acto y el fin. El móvil podría ser un estado de hecho que se me presenta como insoportable. Pensemos que es una situación laboral que no quiero seguir afrontando. El acto sería entonces el ejercicio de mi libertad que me lleva a abandonar o cambiar ese estado, decido renunciar. Sin embargo, no es el móvil lo que causa la acción, sino el fin. Es el vislumbrar un estado mejor como posible el que hace concebir el estado actual como insoportable y genera la acción. O sea que en realidad lo que causa la acción no es mi estado actual insoportable, sino que lo que me hace ver a mi estado actual como algo insoportable es mi fin. Y esa es la tríada entre el móvil, la acción, o sea, la libertad se lleva a cabo cuando se realiza la acción, pero no es causada por el móvil, sino por el fin, que ilumina mi estado actual como algo insoportable. Es fundamental hacer hincapié en la elección libre del proyecto, el valor de las cosas que me rodean, su función, mis ropas, mis libros, el mundo del que tengo conciencia es fruto de mi libre elección. El hecho de estar condenados a ser libres despierta en nosotros la angustia y a la vez nos hace plenamente responsables de lo que somos. Esto no solo hizo que elijamos libremente nuestro proyecto, sino que también nos da la posibilidad de cambiarlo. A mí me parece que este proyecto original que se elige en algún momento, y sobre todo haciendo psicoanálisis existencial, lo que te permitiría conocer cuál es tu proyecto, te permitiría a la vez elaborar otro proyecto, cambiarlo. Otra cita del Serio de Nada. Así estamos perpetuamente comprometidos en nuestra elección y somos perpetuamente conscientes de que nosotros mismos podemos invertir bruscamente esa elección y virar en redondo, pues proyectamos el porvenir con nuestro propio ser y lo roemos perpetuamente con nuestra libertad existencial, anunciándonos a nosotros mismos lo que somos. Así estamos perpetuamente sometidos a la amenaza de la nihilización de nuestra elección actual, a la amenaza de elegirnos otros de los que somos. Ahora bien, no hay libertad sin facticidad. No obstante, las cosas del mundo se presentan como obstáculos o como ayudas dependiendo de nuestro proyecto. La noción de libertad solo tiene sentido en tanto que existe un mundo que se le resiste. El mundo, el para sí, en sí mismo no es ni bueno ni malo, por decirlo de alguna manera, ni obstáculo ni ayuda, sino que es nuestro proyecto el que le va a dar esa condición. O sea, las cosas van a parecer como favorables para lo que yo quiero hacer o van a parecer como obstáculos, pero en sí mismas no son ninguna de las dos cosas. Así comenzamos a entrever la paradoja de la libertad. No hay libertad sino en situación y no hay situación sino por la libertad. Eso dado se manifiesta de diversas maneras. Son mi sitio, mi cuerpo, mi pasado, mi posición, en tanto que determinada por las indicaciones de los otros y mi relación fundamental con el prójimo. Bueno, esto para retomar entonces los conceptos del ser y la nada, sobre todo estas tres tríadas, de la falta, del deseo y de la libertad. Ahora, ¿qué pasa con Genet? Ahora bien, ¿cómo se da esta facticidad en el caso de Genet?
sabemos que, bueno, un poco lo estuvieron diciendo ya, fue hijo de una madre prostituta, de un padre desconocido, su madre lo dejó en un orfanato público a la edad de 1 año, de donde fue adoptado a los 8 por una familia de Morvan. Fue allí donde ocurrió el instante de metamorfosis, ese instante en el cual es llamado, es etiquetado, ¿no? Es nombrado como ladrón. Cita de Genet ahora. Sorprendido infraganti, ha entrado alguien que le mira, bajo esa mirada el niño vuelve en sí, todavía no era nadie y de pronto se convierte en John Genet. ¿Qué ha ocurrido? Casi nada en resumidas cuentas, una acción emprendida sin reflexión, concebida y llevada en la intimidad secreta y silenciosa en que se refugia con frecuencia, acaba de hacerse objetiva, porque alguien lo ha mirado. Genet se entera de lo que es objetivamente. Ese es el paso, el que va a decidir su vida entera. ¿Podría Genet en ese mismo contexto haber elegido otra cosa? ¿O estaba determinado a elegir el mal? ¿En qué consiste el mal de Genet? Es básicamente el haberse elegido otro. El bien es lo fácil, cumplir con el deber asignado dentro de la sociedad de los justos. El bien es adoctrinamiento y repetición. El mal, por el contrario, es libertad. Ahora bien, el malvado existe porque el hombre de bien lo ha inventado. O sea, ha inventado el contexto, el entorno en el cual él puede aparecer como lo otro, ¿no? Como lo malo. Cita de Genet. Para el tiempo de paz, la sociedad prudentemente ha creado malvados profesionales. Estos hombres de mal son tan necesarios para los hombres de bien como las prostitutas para las mujeres honradas. Por eso su reclutamiento es muy vigilado. Es necesario que sean malvados de nacimiento y sin esperanza de cambio. Por lo menos que crean eso, ¿no? Ahora bien, ¿significa esto que Genet fue determinado por la sociedad a elegir el mal? Por supuesto que no, o sea, eso es lo que defiendo, lo que pienso, ¿no? Después lo discutimos. Por supuesto que no. La sociedad de hombres justos son parte del contexto, la facticidad sin la cual la libertad no puede darse. No obstante, Genet sigue siendo libre de elegir su proyecto, sumirse a esa sociedad burguesa o elegirse lo contrario a ella. Su lugar de nacimiento, su familia, su condición de paria, ¿no lo condicionan? Sí, lo hacen, sí. O sea, no podemos negar que lo condicionan. Pero condicionar no es lo mismo que determinar. Así como el mozo no juega a ser diplomático, bueno, esto tiene que ver con otro ejemplo que da Sartre en El ser y la nada, pero bueno, el mozo juega para poder ser mozo, pero si bien ese juego tiene cierta libertad, no es una libertad total porque no puede jugar a ser diplomático, dice Sartre. Eso quiere decir que hay opciones, pero las opciones no son infinitas. Las opciones de Genet no son infinitas, pero dentro de todos los caminos posibles sigue manteniendo la posibilidad de elegir cuál tomar. Y eso también es parte de lo que quiero defender. O sea, tenemos una serie de opciones. Podemos elegir en completa libertad, no, porque la libertad se da en un contexto, hay facticidad, ¿sí? Pero si el contexto ese me determinara completamente, no habría nada de libertad. Entonces la idea es como que la libertad es la posibilidad de elegir dentro de opciones que me da la facticidad, que me da el contexto, muchas opciones, pero no infinitas. Y lo mismo valdría para cualquiera de nosotros, cuando cada uno de nosotros elabora nuestro proyecto. Así, afirmar que Genet no tenía otra salida que ser quien fue sería un acto de mala fe. Ya que, y acá aparece la famosa cita de Sartre que aparece, no sé, en Facebook, en todos lados, que vos la mencionaste hoy: no somos terrones de arcilla y lo importante no es lo que hacen de nosotros, sino lo que nosotros mismos hacemos de lo que han hecho de nosotros. La sociedad, en todo caso, ha apurado al niño Genet a tomar una decisión, pero la decisión no deja de ser pura responsabilidad suya. Cita: él ha elegido vivir, ha dicho contra todo seré el ladrón, es una coacción y la convierte en sumisión, veía en ella el hecho bruto de una herencia viciosa y se convierte en un valor, en un imperativo. Yo era ladrón, seré el ladrón, es mi profesión de fe y será mi martirio. No es casual que Sartre use la palabra valor en esa cita, hace referencia al fallido
al completo ser en sí para sí, nuestro proyecto original por el cual intentamos lograr el deseo generalizado de ser, Sartre dice de Genet: he decidido ser lo que el delito ha hecho de mí. ¿Cómo debe entenderse esta situación paradójica? O sea, esto de decidir ser lo que algo ha hecho de mí. Es necesario retomar la distinción entre ser en sí y ser para sí. Las cosas son sin más. Los seres humanos debemos elegir nuestro ser, que se encuentra siempre en tela de juicio. Última cita. En consecuencia, esta expresión paradójica, querer ser lo que se es, puede tener un sentido, se relaciona con los esfuerzos que hacemos para coincidir con nuestro ser. Y en el caso de Genet, dará a entender que se entrega con todo su peso y todas sus fuerzas a esa maldad que los otros le reprochan. Y sin duda alguna, hay en eso su decisión. Solo que no deja de ser cierto que toda decisión emana de una libertad pura, y esto lo dice en el Genet, no en el Ser y la Nada, ¿sí? Donde Ser y la Nada, decíamos, el concepto de libertad parece como más universal, más abstracto, pero en el Genet está más situado. Bueno, esto lo dice en el Genet. Solo que no deja de ser cierto que toda decisión emana de una libertad pura y no calificada que tiende a darse un ser sin que, por lo más, lo consiga nunca enteramente. Resumiendo la paradoja se resuelve teniendo en cuenta dos cuestiones diferentes. Por un lado está la facticidad, lo que Genet ni ninguno de nosotros pudo elegir, las circunstancias de su nacimiento, adopción, sociedad de los justos, etc. Por el otro se encuentra su libertad, si bien el momento del robo inicial y su consecuente acusación puede ser considerado como el móvil, hemos visto que no es el móvil el que causa la acción, sino el fin, el proyecto originario libremente elegido. Ese instante de revelación funciona como bisagra entre lo dado y lo elegido, generando la transformación del niño Genet, que es en el hombre Genet que quiere ser. Y esa transformación, fruto de la libre elección, es algo por lo que todo para sí pasa en algún momento de su vida. Por otra parte, esa transformación nunca es definitiva, sino que siempre existe la libertad de cambiarla por un nuevo proyecto, que por lo demás también se encontrará condenado al fracaso. Como conclusión, entonces, defendiendo la noción de libertad, puedo concluir que no hay libertad sin facticidad, pero que la facticidad, condición necesaria para la libertad, condiciona, pero no determina la elección. Si bien las posibilidades son finitas, la elección sigue siendo libre dentro de las mismas. Por otra parte, esta no es una situación particular de Genet, sino que es algo propio de la constitución de todo para sí. En conclusión, no es condición suficiente ser un paria para terminar siendo Genet. Hay un factor de libertad en su elección, pero tampoco es condición necesaria ser un paria para configurar el proyecto original condicionado por la facticidad y la mirada del otro. El instante de elección dentro del contexto de posibilidades es una transformación que transitamos todos. Nada más. Bueno, tenemos 10 minutos. Y si no nos echan, tenemos más. ¿Preguntas a cualquiera de las tres? Yo tengo una pregunta que viene a responder a cualquiera de metodológica. Es una autobiografía, ¿no? Una biografía. No autobiografía, o sea, Sartre escribe sobre eso. Una biografía. He tenido acceso a cuentos, novelas de Sartre, pero siempre me he preguntado qué herramientas metodológicas, o con qué herramientas metodológicas de la obra misma de Sartre utilizar para abordar este tipo de escritura que me parece sale un poco de la nada, crítica de la razón, Dialéctica. el plan metodológico. ¿Cómo abordar esas obras? ¿Qué obras puntualmente me perdí? En este caso, Shen, ¿cómo abordarla metodológicamente con conceptos que ya en el caso no se diga nada o la crítica de la razón? No sé si estoy siendo claro. Lo que tiene, no sé si te respondo, después si usted quiere agregar algo, pero lo que tiene el Saint-Genet, Actor y Mártir, es que es una obra muy difícil de catalogar en un género.
yo se lo nombré de pasada, pero hablar de una biografía le queda muy corto, aunque sí hay un trabajo así cronológico de cómo se desarrolla la vida de Genet, pero que en ciertos momentos se pierde y hay una dedicación sobre Genet y la santidad, que no sigue un orden cronológico de contar anécdotas, y hay esta, yo creo que vos me decís cuál es el marco conceptual que explica Sartre ahí. La respuesta más rápida quizás sería el psicoanálisis existencial, que es esta doctrina que Sartre presenta lo último en Ser y la Nada, de manera muy programática, con indicaciones, pero no de esto se hace así y así, ni siquiera esto va a servir para esto. También hay discusiones de qué finalidad puede tener un psicoanálisis existencial. Quizás lo más claro es que sería un método que nos sirve para comprender el proyecto existencial de una persona particular. Y para eso hay que recurrir a elementos biográficos, pero también hay que recurrir a la ontología no sartreana, y hay que recurrir a el marxismo porque explica todo lo que es el proceso histórico y social. No, el psicoanálisis existencial está auxiliado por el psicoanálisis, lo que dice empírico freudiano, reinterpretado a su manera, existencialmente, e incluso el marxismo, que da las herramientas para estudiar la parte social, ¿no? Eso, no sé si... No, sí, en el caso de Genet es eso la idea, en el caso del libro, ¿no? Entenderlo como una biografía, pero no como una biografía clásica, sino como una biografía existencial, donde Sartre quiere llevar a cabo esto de que es el psicoanálisis existencial y tratar de, no sé, explicar cuál es ese proyecto existencial de Genet. Ahora, no sé si tu pregunta iba a este libro o como en general a los libros de Sartre, pero bueno, calculo que como va cambiando un poco el pensamiento de Sartre, habrá que ponerlo siempre en su contexto. Sí, eso siempre está Porque bueno. no es lo mismo hablar del ser y la nada que del Genet o que de la crítica de la razón dialéctica. Ver un poco qué pasaba por la cabeza de Sartre en ese momento y es cierto que lo que aparece como más duro en el ser y la nada después de alguna manera se va como debilitando en libros posteriores, sobre todo esto de la libertad como algo más, no sé, como más abstracto, más universal, más absoluto, ¿no? Y si no, lo que uno puede hacer es como tomar Sartre del ser y la nada y después como tratar de leer todos sus libros interpretándolos desde el ser y la nada, pero a veces como que no se puede, ¿no? Por esto de que el pensamiento va cambiando un poco. No sé si te respondimos ahora, sí. Si no podemos desarrollar un poco más, pero... ¿Otra consulta? Yo quiero hacer... Él quiere, yo no quiero que digas nada. Tengo uno para cada uno. No, pero para que vamos a participar a las chiques, perdón. No se los digan privado. ¿Vos querés decir algo? ¿No? Estamos como... No, chicos. Bueno, yo sí, hago... Sí, por favor. En realidad yo soy un lector muy improvisado, Sartre, voy a repartir seguramente todo, pero la consulta es, ¿hay salida? Porque me quedó un poco el aliento de eso, digamos, ¿hay salida de la alienación o la responsabilidad, descubrir que somos responsables? Un poco lo estoy pensando desde el psicoanálisis, ¿no? Sí. Uno hace análisis y vemos del propio más que nada desde Lacan, aunque es un sujeto responsable. Eso significa descubrirse libres o por el contrario descubrirse mucho más, descubrirse en esa alienación. Digamos que acá está puesto un goce, por ejemplo. Digamos, ¿está intrínsecamente anudado la responsabilidad de la libertad o significa que uno está alienado pero consciente, como que sale de esa fantasía ideológica, se quiere, y es consciente de esa alienación? De que el deseo es siempre el deseo de un otro, de que somos hablados por un otro. Digamos, la salida está en esa, en saberse alienados. Claro, que no parece que una salida satisfactoria, capaz, ¿no? Claro, tal vez, sí.
Yo te diría, creo que... Pasa que incluso Bueno. aunque hagas la gran Genet y te obstines en consagrarte a realizar, digamos, esa objetivación externa, o sea, todo fracasa. Como que la solución de estar es que todo fracasa siempre. Porque el para sí no puede realizar nada de manera totalizante. Claro que eso es bien freudiano, en el sentido de no hay una falta estructural que nunca se completa. Digamos, de ahí la conclusión a la repetición, digo, esto de bueno, repetir actos, ¿sí? La conclusión de muerte, ¿no? Porque es cierto que hay algo que siempre fracasa. Sí, igual, perdón, pero fracasa, yo creo, solamente en las existencias que se quedan en la mala fe y buscan el valor y buscan que su para sí se identifique con un en sí. Para mí hay claramente otra salida y es reconocer la existencia, reconocer que nunca se puede llegar a hacer algo, ¿no? En el J.N. hay una frase, muchos dicen que son, pero los más valientes dicen existo. Sí. ¿No? Ese reconocimiento, tal cual, ese reconocimiento que no es algo, una solución completamente individual y tampoco es algo meramente del orden representacional, tiene que ver con un cambio de la praxis y tiene que ver con un cambio de las condiciones materiales, simbólicas, psíquicas, también podemos agregar, que va a permitir una existencia no alienada, que está, esa posibilidad está, ¿no? Lo único que hay que cambiar muchas cosas. Sartre tiene esta cosa fuerte de la mala fe, que a veces parece que cualquier cosa que estás haciendo es mala fe, como que no se puede zafar de la mala fe, pero qué sé yo, creo que lo que hay que tener en cuenta es que, o sea, por un lado, si yo digo que mi facticidad, mi entorno, mi condicionamiento, la alienación, todo eso me determina a ser el que soy, eso es mala fe, pero negar todo condicionamiento también es mala fe. O sea, decir que, bueno, no me pasa nada con que nací en tal lado, soy de tal manera, mi entorno es de tal manera. O sea, negar totalmente el condicionamiento también es mala fe. Entonces, hay como algo ahí en el medio en donde juega la libertad, pues no podés negar el entorno, pero tampoco podés decir que te determina el entorno. Y en cuanto al deseo, lo que decía Alan recién, esto de que, bueno, no hay que desear ser ese valor completo, ese en sí para sí, ese propio fundamento, porque eso es lo que fracasa, ¿no? Pero bueno, habrá que apuntar el deseo como a cosas más, no sé cómo decirlo, así más factibles o más... Claro, no hay que desear afuera del tarro, digamos, ¿no? No hay que desear demasiado hacia arriba. Pero igual te repito lo que dije al principio, no sé si es como muy satisfactorio esta solución, digamos, ¿no? Esta cosa, si nos deja con un lindo gusto, que lo que haya que hacer es eso. Pero bueno. Porque incluso, no sé cómo será en Sartre, pero ese desear un ser para sí no es también una construcción, es también una ficción, no está también construida desde lo simbólico, de lo material, ese querer completarse, eso, el propio proyecto. Yo no entiendo muy bien, o sea, no es que no entiendo, me resulta ganado, eso, lo paradójico permanente en Sartre, ¿no? La imposibilidad de salir de ese dilema, ¿no? Incluso hasta ese ser para sí tal vez es una construcción, una ficción. Sí, pero también es parte de lo que somos, de alguna manera. Es como difícil decir lo que somos en Sartre, porque si no somos una falta, vamos siendo, pero es como es una estructura inmediata del para sí, es como una estructura de la realidad humana, el ser una falta y desear ser ese completo. No sé si se puede zafar de eso. Así que pensás vos ahora como vos, pero no. Sí. Bueno, ya te querés decir. Eso es lo que querés. Para ser sincera, pero todo bien. No, yo creo que, claro, eso no se termina nunca y hay cierta ilusión y las existencias son propensas a esto que el Siranada se llama mala fe, de pensar que en un momento se van a detener y van a descansar y se va a consagrar y te vas a poder dormir en los laureles. Y él dice, no,
Por eso vivimos en tenemos esta vivencia de la angustia que siempre nos recuerda que lo que somos tenemos que hacerlo para hacerlo, ¿no? Que tenemos esa responsabilidad y que no todo está determinado y que nunca va a terminar, excepto cuando aparezca la muerte, pero ya no vas a hacer, entonces ya no vas a hacer para sí, y hay que vivir en ese estado, hay que aprender a vivir en ese estado. Pero que hay una diferencia, hay gente que se obstina de eso. Y cuando Sartre en El Ser y la Nada habla de que el ser humano es una pasión inútil, en verdad, yo creo que está hablando de la persona en mala fe, que cree que puede concretar el valor de distintas maneras, con cómo lo mira el otro y usando el otro, incluso en la pasión, en el deseo, en el sexo mismo, ¿no? Las relaciones carnales, quiero decir, o con un trabajo, o con reputación a nivel social. Y eso es una pasión inútil porque nunca vas a llegar a eso. Pero hay otra posibilidad, que es la existencia auténtica, donde el valor se pone en la libertad, en el hacer, es algo más gerundio, en dejar lo sustantivo, dejar la sustancia y aceptar el existir, tal cual como es, ¿no? En esta manera gerundia, existiendo. Ando Sí, En general, vamos a ir un pronóstico general, pero vos, creo que vos me habías dicho que siempre la lectura como pesimista del Sartre, como manera parcial, que siempre se relevan los hechos negativos, la cuestión de la alienación. sí. Ahora, ¿hay en Sartre algún tipo de valoración positiva de la otredad en torno a la mirada? Porque siempre está la idea de que la mirada siempre tiene un carácter negativo, ¿no? ¿Hay algo de la mirada que puede ser con otra edad, una otredad que constituya la suerte de la subjetividad más positiva? Como pregunta más de... O sea, la perspectiva negativa es que se realiza esta objetivación y es un secreto al que nunca alcanza, no sé, pero al mismo tiempo es, digamos, constitutiva del conocimiento que puedo tener de mí misma, porque son un montón de perspectivas que me exceden por principio y que no podría percibirme a mí siendo de tales maneras si no fuese porque hay una mirada, digamos, por la mirada del otro. Como que para mí tiene una valoración bastante positiva, porque si bien la información no es accesible en términos de apropiación, sí, o sea, está la idea también de que constantemente estamos trabajando sobre el objeto que somos para otro. No es estrictamente objetivación y dolor, es más como objetivación y me parece que hay un trabajo sobre eso. Sí, hay otro tipo también de amor. Yo creo que eso está trabajado más en textos póstumos, ¿no? Como Cuadernos por una moral o Verdad y existencia, donde las relaciones con nosotros está desde el punto de vista de la reciprocidad, que es lo que le falta a Genet. Él no lo consideran un igual, lo consideran menos. Y en la reciprocidad uno da su ser para otro, para que el otro cumpla su proyecto autodeterminado, y poner como valor la libertad, ¿no? el respeto del otro, más allá que no es algo que elegí yo, que elige otro, pero es la comprensión de que la manera de potenciar nuestras libertades, esto es medio espinociano también, es que yo me ofrezco, te ayudo, bueno, yo necesito una mano para esto, y yo te puedo ofrecer un servicio a pesar de que no es una finalidad que yo elegí en esta triada, ¿no? De móvil, acción, fin. Y después los otros también, porque, y acá hay también algo kantiano, ¿no? Te consideran un fin en sí mismo, ya no te usan como medio, ¿no? en este amor de aprovechar al otro para cumplir mi valor, o Genet, uso al otro pero en verdad es un fetiche para encontrarme a mí mismo. Sí, hay otra vida, ¿no? Bueno, finalizamos la mesa, gracias. Gracias por venir. Chao, gracias. Chao.